Hola a todos, hoy voy a preparar unas barritas de pan sin gluten, perfectas para el bocadillo o para unas buenas tostas para el desayuno. Estas barritas tienen una corteza crujiente, una miga tierna y verdadero sabor a pan. No te las puedes perder. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo se preparan estas barritas de pan sin gluten. Comienza preparando un prefermento con la levadura. Tengo los ingredientes pesados de antemano y del agua que lleva la receta voy a añadir un poco en un vaso. Voy a añadir el azúcar y un poco de la harina de sorgo. Añade también la levadura seca. Al final del vídeo y en la descripción te voy a dejar la lista de ingredientes. Remueve para que se mezcle bien todo y cuando lo tengas, tapa y deja reposar hasta que burbujee y duplique su tamaño. Mientras, ve mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes emplear almidón de arroz. En este enlace de aquí arriba te muestro cómo prepararlo en casa. Añade almidón de patata, aunque puedes emplear almidón de tapioca en su lugar. Añade el resto de la harina de sorgo, la harina de garbanzo, aunque si no dispones de ella puede ser más harina de sorgo, la sal y la goma xantana. Remueve para que se mezcle todo bien. Una vez que el prefermento se haya activado, añádelo a la mezcla de ingredientes secos. Añade también el resto del agua y el aceite. Vuelve a mezclar para que se integren bien y en el momento que no puedas mezclar más con la cuchara, comienza a mezclar con la mano. Cuando no queden partes secas, comienza a amasar propiamente. Puedes hacerlo sobre la mesa sin añadir más harina o con amasadora. Si te preguntas para qué amasar si no hay gluten que desarrollar, fíjate la consistencia de esta masa. Si tiro, se desgarra, y lo mismo pasaría cuando la masa creciera por efecto de la fermentación. Si lo haces sobre la mesa, es de gran ayuda usar una espátula para tener siempre una mano limpia. Amasa unos 10 minutos. Verás que la masa es cada vez más cremosa y más pegajosa. Cuando la tengas lista, límpiate la mano con ayuda de la misma espátula y recoge también con ella la masa de la mesa formando una especie de bola. Enharina un poco la superficie. Yo para ello empleo harina de arroz, que es la que más económica me resulta. Y termina de despegar la masa de la mesa. Divide en porciones. Si quieres que queden todas iguales, pésalas. De esas cantidades salen 6 barritas de unos 130 gramos. Para que te sea más fácil dividir la masa, puedes formar un cilindro con ella. Divide en porciones y comienza a darles forma. Hoy voy a hornear sobre una baguetera, pero puedes hacerlo sobre una bandeja de horno normal. Enharina un poco la mesa y también las partes pegajosas de la masa. Coloca la parte con menos arrugas hacia abajo, que es la que se verá, y comienza a aplanar y dar forma de óvalo. Ve asegurándote de que no se pega a la mesa. La masa debe quedar de 1 centímetro de grosor. Cuando la tengas, comienza a enrollarla. Haz un pliegue y haz un poco de presión para que no quede aire dentro. Termina de enrollar y hazla girar también para evitar que quede aire dentro. Ahora pon la abertura hacia arriba y comienza a sellar con los dedos. No desgarres la masa, pero hazlo con firmeza. Ahora enharina un poco la mesa y termina de cerrar el panecillo haciéndolo girar. Busca dónde ha quedado el cierre. Aquí está el mío. Y colócalo hacia abajo. Ahora, con ayuda de una espátula, para no deformar tu panecillo en exceso, colócalo sobre la baguetera o la bandeja. Continúa haciendo lo mismo con el resto de panecillos.
Cuando los tengas listos, cubre con un paño o con film plástico de cocina y deja que reposen hasta que doblen su tamaño. Cuando casi doblen su tamaño, comienza a calentar el horno a 250 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo del horno. No esperes demasiado a calentar el horno, ya que tarda unos 25 minutos en alcanzar los 250 grados y no quieres que los panecillos sobrefermenten. Los míos estaban de hecho a puntito de abrirse por cualquier sitio. Con ayuda de un cuchillo bien afilado, haz un corte diagonal en las barritas. El corte debe ser limpio y de aproximadamente 1 centímetro de profundidad. Y es importante que limpies la masa que haya podido pegarse al cuchillo entre corte y corte. Cuando el horno esté bien caliente, introduce la baguetera o bandeja en el horno, vierte medio vasito de agua en la bandeja del fondo para formar vapor y cierra la puerta rápidamente. Hornea unos 20 minutos a 250 grados con calor arriba y abajo. Y transcurrido ese tiempo, abre un momento la puerta del horno para dejar escapar el vapor que hubiese dentro. Y si quieres que las barritas queden más crujientes, vuelve a cerrar la puerta y déjalas 5 minutos dentro con el horno apagado. Y transcurrido ese tiempo, mira cómo salen estas barritas del horno. ¡Qué maravilla! Y voy a esperar a que enfríen para enseñarte la miga. Fíjate lo que son estos panecillos. ¿Quién diría que son sin gluten? Como todo pan blanco, están en su mejor momento en las horas después de hechos. Si los guardas bien cerrados, puedes consumirlos al día siguiente. Eso sí, están mejor si los tuestas un poquito para que recuperen su esponjosidad. Y si no vas a consumir todos al día siguiente, te recomiendo que tan pronto como enfríen, los congeles. En el momento de consumirlos, los descongelas y los calientas un poquito en la tostadora y quedan riquísimos. Y nada más, yo voy a prepararme unas buenas tostas con una barrita y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. ¡Un saludo a todos!